Antes de comenzar este reportaje exclusivo, te invito a suscribirte al canal, dar like y compartir este contenido para que nuestra comunidad de amantes de la música latina y del periodismo narrativo siga creciendo cada día. Tu apoyo es fundamental para que podamos continuar investigando, analizando y contando las historias que realmente importan. Activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización. A sus 44 años. Espinoza Paz. Uno de los cantautores más influyentes de la música regional mexicana, ha decidido romper un silencio que llevaba años pesando sobre su nombre, su carrera y, sobre todo, su alma. Durante más de una década, su vida pública ha estado cubierta por un velo de misterio. Apariciones repentinas, desapariciones inesperadas, cambios drásticos en su actitud ante los medios y un hermetismo absoluto sobre ciertos momentos clave de su trayectoria. Sin embargo, aquello que durante mucho tiempo parecieron simples rumores, teorías de fans o especulaciones de la prensa de espectáculos, finalmente comienza a aclararse. Y no por filtraciones externas, ni por declaraciones de terceros, sino por primera vez de la voz del propio artista, quien ha decidido enfrentar su pasado, admitir su verdad y confirmar aquello que miles de seguidores habían sospechado desde hace años. Espinoza Paz no es únicamente un músico. Es el símbolo viviente de la sensibilidad del pueblo mexicano. Un hombre que con una guitarra y una libreta ha logrado transformar el dolor en arte, la pobreza en poesía y la soledad en melodías que viajan por todo el continente. Su historia personal siempre estuvo marcada por la tragedia, la pérdida prematura de su madre, la ausencia paterna, las dificultades económicas, el trabajo duro desde muy joven y una vida llena de carencias emocionales que lo moldearon como compositor, pero también como ser humano. Muchos conocen la superficie de su vida. El joven humilde de Sinaloa que logró conquistar los escenarios internacionales. El autor de éxitos que se convirtieron en himnos del desamor. El hombre reservado que rara vez exponía su verdadera intimidad. Pero detrás del mito, existía un silencio profundo, sostenido, casi doloroso. Un silencio que él mismo reconoce como una coraza, una forma de proteger lo que quedaba de su fragilidad. Ese silencio, según sus propias palabras, se convirtió en un peso insoportable con el paso del tiempo. Durante los últimos años, los fanáticos comenzaron a notar un patrón extraño. Retiros repentinos de la música, anuncios ambiguos, declaraciones vagas sobre su vida privada y profesional. Espinoza Paz desaparecía de los reflectores sin explicación clara, para luego regresar con una fuerza creativa renovada, pero con la misma actitud reservada, que dejaba más preguntas que respuestas. A esto se sumaron los rumores, que estaba enfermo, que había sufrido una ruptura devastadora, que vivía un conflicto legal interminable, que había perdido a un ser querido, o incluso que estaba cansado de la industria musical, al punto de querer abandonarla para siempre. Cada teoría parecía plausible, pero ninguna podía confirmarse, y Espinoza guardaba silencio. Un silencio que dolía tanto a él como a quienes lo habían acompañado durante toda su trayectoria artística. El origen de este silencio tiene raíces profundas, muchas de las cuales comienzan en su infancia. Para comprender lo que Espinoza Paz está dispuesto a admitir hoy, es necesario volver al pasado. A aquel niño que creció en un hogar fracturado, donde la música no era un lujo, sino una vía de escape. Desde pequeño aprendió que los sentimientos no se expresan a través de palabras directas, sino a través de acciones, miradas y silencios. Ese aprendizaje emocional marcó para siempre su forma de relacionarse con el mundo. La figura materna, tan importante en su vida, también representó su primera gran herida. La muerte de su madre cuando él tenía apenas 13 años, dejó una cicatriz que jamás terminó de sanar. Cada canción, cada letra, cada suspiro que brota de sus temas más desgarradores, lleva la sombra de esa ausencia y el eco de ese amor truncado. Este vacío emocional se trasladó con los años a su vida adulta. Espinoza siempre fue reservado con sus relaciones sentimentales, evitando mostrar abiertamente a sus parejas o hablar de ellas. Para él, el amor siempre estuvo ligado al miedo. Miedo a perder, miedo a fallar, miedo a ser herido nuevamente. Los periodistas solían preguntarle por qué escribía tanto sobre el desamor si él, en apariencia, vivía una vida relativamente estable. Él sonreía, cambiaba de tema, o respondía con frases breves que dejaban mucho a la imaginación. Pero la verdad, según revela ahora, es que durante muchos años vivió dividido entre la necesidad de amar y el terror a hacerlo plenamente.
Una batalla interna que lo llevó a tomar decisiones que hoy reconoce como dolorosas, necesarias y profundamente humanas. La industria musical tampoco ayudó a Sin a aliviar esta carga. De hecho, la presión constante, el exceso de trabajo, las giras agotadoras y la falta de privacidad terminaron por erosionar su estabilidad emocional. Espinosa llegó a explicar en entrevistas pasadas que la fama era un arma de doble filo. Lo elevaba, pero también lo sofocaba. Se encontraba rodeado de personas que lo admiraban, pero al mismo tiempo se sentía profundamente solo. El contraste entre el escenario lleno y la habitación vacía se volvió su rutina diaria. Miles de voces cantando sus letras, pero ninguna capaz de escuchar su alma. Esa dualidad. Éxito público, aislamiento interno. Es el punto de partida de la confesión que hoy decide hacer. ¿Pero qué es, exactamente? Aquello que Espinosa Paz ha decidido confesar después de tantos años de silencio. Su declaración no es simple ni breve. De hecho, ha sido el resultado de un proceso largo, lleno de introspección, lágrimas y reconciliación personal. En sus propias palabras, he llevado un peso que no me dejaba avanzar. Hoy quiero hablar porque callar me rompió más que cualquier crítica o rumor. Estas palabras, pronunciadas con voz temblorosa pero firme, marcaron el inicio de una revelación que cambiaría el rumbo de su carrera y su vida. Antes de entrar en el contenido de su confesión, es imprescindible comprender el contexto emocional en el que surge. Espinosa ha pasado por etapas de renacimiento artístico, pausas prolongadas y regresos inesperados. Cada una de estas etapas coincidió con momentos cruciales de su vida personal. Pérdidas familiares, conflictos internos, rupturas sentimentales, crisis existenciales y un desgaste emocional que pocas personas conocen verdaderamente. Cuando se observa su trayectoria, su música cuenta la historia que él nunca verbalizó. Canciones como El próximo viernes, Lo intentamos, Un hombre normal o ¿Por qué la engañé? No son simples éxitos comerciales. Son fragmentos de su verdad, confesiones disfrazadas de melodía, páginas sueltas de un diario que jamás quiso publicar. Hasta ahora, su decisión de hablar llega en un momento de madurez, no solo profesional sino espiritual. A los 44 años, Espinosa reconoce que ha llegado a un punto crucial donde ya no puede seguir cargando con el peso de una vida vivida a medias. Durante los últimos meses, según personas cercanas a él, ha pasado por un proceso de reflexión profunda que lo llevó a replantearse su relación con la música, con su público y consigo mismo. Ha entendido que el silencio, aunque alguna vez fue su aliado, se convirtió en su enemigo más silencioso. Y es precisamente esa comprensión la que da origen a la confesión que está a punto de hacer. Una verdad que, aunque muchos sospechaban, jamás había sido confirmada abiertamente. A medida que avancemos, revelaremos paso a paso lo que Espinosa Paz finalmente admite. La raíz de sus decisiones, el significado oculto detrás de sus retiros, y la verdad sobre aquello que sus fans han querido entender durante años. Lo que está claro es que su confesión no será una simple declaración mediática, será un acto de sanación, una liberación emocional, y en muchos sentidos, un renacimiento. La escena en la que todo ocurrió no fue un gran escenario, una conferencia de prensa ni un programa de televisión. No hubo focos, no hubo alfombras rojas, no hubo cámaras esperando la exclusiva. Espinosa Paz eligió un ambiente íntimo, casi terapéutico, como si necesitara despojarse de cualquier distracción externa para poder mirar a los ojos a quienes merecían saber su verdad antes que el mundo entero. Según fuentes cercanas, la confesión tuvo lugar en una pequeña sala ubicada en su propio rancho. Un espacio rodeado de árboles, silencio natural y una atmósfera que facilitaba la introspección. Allí, acompañado únicamente de su círculo más estrecho, 2 amigos de la infancia, su representante y un familiar muy cercano, Espinosa dijo por primera vez en voz alta algo que llevaba más de una década atormentándolo. Antes de hablar, se tomó unos segundos para respirar profundamente. Sus manos temblaban ligeramente, no por nerviosismo escénico, algo que había superado hace años, sino por el peso emocional de lo que estaba a punto de revelar. Uno de sus amigos intentó tranquilizarlo, pero él levantó la mano con un gesto suave y dijo: «No, déjenme decirlo, ya es hora». El silencio que siguió fue absoluto. ¿Y entonces? Espinosa Paz dijo la frase que rompería definitivamente los rumores y confirmaría lo que muchos habían sospechado en voz baja durante años. He vivido escondiendo una parte muy importante de mí mismo. No lo hice por vergüenza, lo hice por miedo. Pero ya no quiero seguir callando.
Estuve enamorado durante mucho tiempo de una persona que nunca pude tener públicamente. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Nadie respiró durante varios segundos. No se trataba de una confesión cualquiera. Era, para él, la admisión más vulnerable de su vida. Con la voz entrecortada, siguió hablando. Explicó que durante años había mantenido una relación secreta. Un amor profundo, intenso y dolorosamente complicado con una persona cuya identidad decidió no revelar por respeto. Lo único que aclaró fue que no se trataba de una relación pasajera, ni de un escándalo oculto, como los medios habían especulado en varias ocasiones. Era, según sus propias palabras, el amor que marcó mi vida entera. Este amor fue, según él, la verdadera razón detrás de muchas de sus desapariciones públicas, de sus retiros temporales de la música y de la energía emocional devastadora que impregnaba sus letras más tristes. Aunque muchas personas creían que su música era simplemente fruto de su talento innato para narrar historias de desamor ajeno, la realidad era completamente diferente. Sus canciones eran cartas invisibles, dirigidas a esa persona, confesiones musicales que nunca pudo hacer en voz alta. Cada canción que escribí entre 2008 y 2016, dijo, fue para ella, para que supiera cómo me sentía, aunque nunca pudiera decírselo directamente. Las reacciones fueron variadas. Su representante, acostumbrado a verlo emocional pero siempre reservado, quedó impactado por la claridad con la que Espinosa expresaba su dolor. Sus amigos, quienes habían sospechado durante años que Espinosa escondía algo más profundo, no imaginaron que la herida fuera tan grande. Pero la reacción más significativa fue la de su familiar cercano, quien rompió en llanto al escucharlo. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó con la voz temblorosa. Espinosa respondió con una sinceridad devastadora. Porque sabía que si lo admitía, ya no habría vuelta atrás, y no estaba listo para perderla, ni para perderme a mí mismo. Lo más sorprendente de la confesión no fue solo la existencia de ese amor secreto, sino la razón por la cual nunca pudo hacerse público. Espinosa explicó que la persona en cuestión vivía una situación extremadamente compleja, compromisos familiares, presiones sociales y un ambiente que no permitía que su relación fuera aceptada sin generar un caos emocional y mediático. «Si lo nuestro hubiera salido a la luz», dijo con tristeza, «habríamos destruido más de lo que podíamos construir». Esta situación lo colocó durante años en una posición extremadamente delicada. Tenía que elegir entre proteger a la persona que amaba o proteger su corazón. Y siempre eligió protegerla a ella. Con el paso del tiempo, ese vínculo secreto, aunque intenso, se volvió insostenible. Los encuentros eran breves, fugaces, cargados de emoción pero también de culpa. Sus despedidas eran dolorosas, marcadas por la imposibilidad de planear un futuro juntos. «Vivíamos en un sueño hermoso, pero condenado», confesó. El punto de quiebre llegó en un momento inesperado. Según contó, hubo un día en el que ella lo miró y le dijo con voz quebrada, «Esto ya no puede seguir». Espinosa describió ese instante como la muerte de una parte de su alma. Un dolor tan profundo que aún hoy, al recordarlo, su voz tiembla. Se despidieron sin promesas, sin reclamos, sin discusiones. Solo un abrazo largo, final, en el que ambos entendieron que se estaban diciendo adiós para siempre. La ruptura lo dejó devastado. Durante semanas no pudo escribir, cantar ni siquiera pensar con claridad. Su equipo lo encontró en repetidas ocasiones sentado solo, mirando la nada, rodeado de guitarras que no podía tocar. Fue entonces cuando decidió retirarse por primera vez de los escenarios. No por cansancio artístico ni por conflicto con la industria, sino porque se había quedado sin voz emocional. No podía seguir fingiendo que estaba bien frente al público que tanto lo admiraba. Ese retiro sembró la semilla de todos los rumores posteriores. Muchos medios afirmaron que estaba enfermo, otros que tenía problemas económicos, otros que había sufrido un colapso nervioso. Nadie imaginó que la razón verdadera era mucho más íntima y dolorosa que cualquier teoría conspirativa. «Me rompí», admitió. Y nadie sabía por qué. Con el tiempo, intentó recuperarse. Volvió a componer, volvió a cantar, volvió a aparecer en algunos eventos. Pero su música había cambiado. Sus letras eran más maduras, más introspectivas, menos impulsivas y más reflexivas. Sin embargo, su corazón seguía sin sanar completamente. Hasta que la vida lo obligó a enfrentar lo que había estado evitando durante años. Sucedió hace pocos meses, cuando volvió a encontrarse inesperadamente con esa persona. Fue un encuentro breve, accidental, lleno de miradas suspendidas y palabras que no se atrevieron a pronunciarse. Ella lo vio, él la vio,
Y en ese instante ambos entendieron que el amor seguía ahí, intacto, pero igualmente imposible. Ese encuentro reabrió heridas que él creyó haber superado, y fue el detonante que lo impulsó finalmente a hablar, a liberarse del peso que lo había atormentado durante tanto tiempo. Durante la confesión en la sala del rancho, explicó que la razón por la que decidió romper el silencio ahora no fue una estrategia mediática ni una necesidad de generar atención. Fue simplemente la necesidad humana de dejar de cargar con una máscara. «Si sigo callando», dijo, «nunca voy a poder ser libre, ni como hombre ni como artista». El impacto emocional de estas palabras fue profundo. Sus amigos se levantaron a abrazarlo. Su familiar lo tomó de la mano y su representante, visiblemente conmovido, le aseguró que lo apoyaría en cualquier camino que decidiera emprender a partir de ese momento. Fue un instante de reconocimiento colectivo. Por primera vez, todos estaban viendo al verdadero Espinoza Paz, no al artista, no al ícono, sino al hombre detrás de las canciones. Lo que nadie esperaba es que su confesión tuviera una segunda parte, una aún más impactante, más íntima y más reveladora. Después de admitir su amor secreto y el dolor que lo acompañaba, Espinoza añadió algo que dejó a todos en shock. «Ella fue la razón por la que pensé en dejar la música para siempre». Sí, el cantautor que había llenado estadios, que había sido nominado a múltiples premios, que había colaborado con los nombres más grandes del género, estuvo a punto de abandonar definitivamente su carrera. No por desmotivación, no por agotamiento, sino porque cada vez que subía al escenario y cantaba una canción escrita para ella, sentía que se estaba rompiendo un poco más. Cantar era recordarla, y recordarla era morir lento. Con lágrimas ya visibles, admitió que hubo noches enteras en las que pensó en irse para siempre. Desaparecer de la música, del mundo público, de los reflectores. Planificó mudarse a un lugar donde nadie lo conociera, comenzar una vida nueva como hombre anónimo, dedicarse a cultivar la tierra o criar animales, lejos del ruido de la fama. Lo único que lo detuvo fue el amor que sentía por su público. El mismo amor que ahora lo veía confesar su verdad más dolorosa. «Ustedes me salvaron sin saberlo», dijo refiriéndose a sus fans. Esta segunda parte de su confesión dejó claro que lo que había vivido no era simplemente un desamor, sino una experiencia que transformó su identidad, su propósito artístico y su visión del mundo. Fue un amor que lo marcó, lo destruyó y finalmente lo obligó a renacer. A lo largo de las horas siguientes, conversó con su círculo íntimo sobre lo que significaría hacer pública esta verdad. Estaba listo para enfrentar preguntas. ¿Estaba preparado para que los medios lo presionaran? ¿Tenía la fortaleza emocional para revivir su dolor una y otra vez frente a cámaras, periodistas y fanáticos? Después de reflexionar, Espinoza respondió con una serenidad que sorprendió a todos. «Sí, porque ya no lo hago por ellos. Lo hago por mí, por mí». Un acto de valentía profundamente humano, que revela no solo el sufrimiento detrás del artista, sino la complejidad emocional de un hombre que amó demasiado. Demasiado en silencio y demasiado en soledad. La confesión íntima que Espinoza Paz compartió primero con su círculo más cercano no tardó en transformarse en una necesidad inevitable. Llevar esa verdad al mundo, enfrentar al público que lo había acompañado durante más de 20 años y, sobre todo, reconciliarse consigo mismo ante los ojos de millones de personas que habían cantado sus letras, sin saber que cada verso era un grito silencioso de su alma. Después de aquella confesión privada en su rancho, pasaron solo unos días antes de que Espinoza tomara la decisión definitiva. No lo hizo impulsado por la presión social, ni por una estrategia mediática, ni por un deseo de generar polémica. Lo hizo, según explicó, porque sentía que había llegado el momento de vivir sin miedo. Dejar atrás la coraza que lo había protegido pero al mismo tiempo asfixiado. Ser libre. La primera duda fue, ¿cómo comunicar algo tan íntimo sin convertirlo en un espectáculo? No quería una conferencia de prensa repleta de cámaras. No quería entrevistas sensacionalistas. No quería exclusivas vendidas a la televisión del espectáculo. Quería hablar directamente con su público. Sin intermediarios, sin edición, sin filtros. Después de horas de reflexión, tomó la decisión de grabar un video sencillo, sentado en una silla, con su guitarra al lado, sin luces profesionales ni escenografía elaborada. Solo él, su voz y su verdad. El video se grabó al atardecer, cuando el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas sobre su rancho. Una metáfora perfecta del final de una etapa y el comienzo de otra. Espinoza se sentó frente a la cámara y, tras un largo silencio inicial, comenzó a hablar.
Quiero compartir algo que he guardado muchos años, dijo con la serenidad de quien por fin decidió soltar un peso enorme. Su mirada no era la del artista acostumbrado a los escenarios, sino la del hombre vulnerable, que por primera vez se mostraba desnudo emocionalmente. En los primeros minutos habló de su infancia, de las heridas que marcaron su carácter reservado, de las pérdidas que lo hicieron fuerte y débil al mismo tiempo. Luego habló del amor secreto que había guiado su vida durante tantos años, sin revelar nombres, sin culpar a nadie, sin melodramas innecesarios. Solo verdad, solo humanidad. La frase más impactante llegó en la mitad del video, cuando, mirando directo a la cámara, dijo: «Todo lo que ustedes sospecharon es cierto. Amé a alguien en silencio, y ese amor me hizo y me deshizo». Esa línea bastó para encender un incendio mediático que se expandió por todo México, Estados Unidos y gran parte de América Latina. El video, subido a su cuenta oficial, acumuló más de 1 millón de vistas en 2 horas. Y los comentarios se dividían entre sorpresa, empatía y una profunda admiración por su honestidad. Muchos, durante años, habían interpretado sus canciones como relatos ficticios o narraciones parciales de experiencias ajenas. Pero ahora comprendían que cada palabra había salido de un corazón roto, que nunca se había permitido sanar completamente. La reacción del público fue abrumadoramente positiva. Miles de seguidores le escribieron mensajes de apoyo, agradeciéndole por confiar en ellos, por abrir su intimidad, por mostrar que incluso los ídolos sufren, aman y se quiebran. Frases como: «Gracias por tu honestidad. Ahora entiendo tus canciones. Tu dolor nos hizo cantar, pero hoy tu verdad nos hace respetarte más», inundaron sus redes sociales. La comunidad musical también respondió. Varios artistas con los que había trabajado en el pasado compartieron el video y destacaron la valentía de Espinosa. «Pocos en esta industria se atreven a mostrarse vulnerables», escribió un cantante grupero famoso. Lo que hizo Espinosa es un acto de amor propio, pero no todas las reacciones fueron positivas. Como era de esperarse, algunos medios de espectáculos comenzaron a especular. Inventaron nombres, fechas, situaciones hipotéticas. Revistas sensacionalistas publicaron titulares conjeturando identidades, creando narrativas falsas e incluso relacionando al artista con personas que nunca formaron parte de su vida. Esta ola de rumores amenazaba con convertir su confesión en un circo mediático, algo que él había querido evitar a toda costa. Ante esta situación, Espinosa emitió un breve comunicado pidiendo respeto, aclarando que su intención no era crear polémica, sino liberarse emocionalmente. «Les di mi verdad», escribió, «pero no tienen derecho a inventar el resto». La madurez con la que enfrentó esta oleada de especulaciones calmó rápidamente las aguas. Los seguidores comenzaron a defenderlo activamente, señalando que la confesión no debía convertirse en un mecanismo de explotación mediática, sino en un acto de sanación personal. Y en efecto, eso fue lo que marcó un cambio esencial en la percepción pública del artista. Por primera vez, el mundo veía a Espinosa Paz no como un ícono del regional mexicano, sino como un hombre real, con emociones reales, con un pasado complejo y un presente lleno de reconstrucción. A medida que los días pasaban, algo inesperado comenzó a suceder. Espinosa Paz empezó a sanar. La libertad emocional que había experimentado tras abrir su corazón comenzó a reflejarse en su voz, en su actitud y en su forma de componer. Según sus cercanos, volvió a escribir canciones con una fluidez que no había sentido en años. Pero esta vez, sus letras ya no estaban marcadas por la culpa o el dolor reprimido, sino por una mezcla de nostalgia, aceptación y esperanza. Es como si hubiera vuelto a respirar después de mucho tiempo, confesó en una entrevista íntima semanas después del video. Sus palabras reflejaban bien ese proceso. Ya no hablaba desde la herida, sino desde la cicatriz. Y toda cicatriz cuenta una historia, pero también demuestra que la piel ha sanado. Fue en esta etapa cuando Espinosa tomó otra decisión trascendental: volver al escenario. No por obligación, no por contratos, sino por deseo. Quería reencontrarse con su público desde un lugar nuevo, más honesto, más verdadero. Y así lo hizo. Su primer concierto después de la confesión fue en Guadalajara. Las entradas se agotaron en menos de 24 horas. Miles de personas asistieron no solo para escuchar su música, sino para acompañarlo en su renacer. Cuando Espinosa subió al escenario, se encontró con un mar de luces, pancartas de apoyo y un público que lo recibió con un aplauso tan prolongado que tuvo que esperar varios minutos antes de poder hablar. Cuando finalmente tomó el micrófono, dijo algo que quedaría grabado en la memoria colectiva.
Gracias por no dejarme solo cuando yo pensé que lo estaba. El concierto fue emocional de principio a fin. Interpretó sus clásicos, pero también presentó nuevas canciones que hablaban de perdón, libertad y transformación. En un momento del espectáculo, hizo una pausa y dijo: «Hoy canto sin esconderme, hoy canto sin miedo». La ovación fue ensordecedora. La industria musical no tardó en reaccionar ante esta nueva etapa. Productores, colegas y críticos coincidieron en que Espinosa había encontrado una madurez artística completamente renovada. Algunos incluso lo compararon con grandes cantautores que, después de un periodo de crisis emocional, lograron crear sus obras más profundas. La vulnerabilidad de Espinosa se convirtió en su nuevo sello artístico. Pero más allá de la música, el impacto más trascendental ocurrió en su vida personal. Espinosa Paz, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a hablar abiertamente con su familia, a expresar lo que sentía, a reconstruir puentes emocionales que había dejado a medias por miedo a ser herido. Personas cercanas aseguraron que su actitud cambió radicalmente, más tranquilo, más abierto, más presente. Ya no se escondía detrás de silencios prolongados, ni se aislaba en su rancho cuando algo lo angustiaba. Había entendido que el silencio no siempre protege, a veces destruye. Mientras tanto, el amor secreto que había marcado su vida seguía siendo un capítulo cerrado. No había regresos, no había reencuentros románticos, no había regresión emocional. Ella seguía siendo parte de su pasado, un pasado que él había aprendido a honrar sin permitirse quedar atrapado en él. «Amarla fue hermoso», dijo en una ocasión, «pero soltarla fue necesario». La prensa le preguntó varias veces si volvería a enamorarse. Él sonreía, con esa sonrisa suave que lo caracteriza, y respondía: «Creo que ahora sí puedo». Era evidente que su confesión lo había liberado no solo de un secreto, sino de una prisión emocional. En este punto, la pregunta inevitable surgía: ¿qué significa esta etapa para su futuro? La respuesta es compleja, pero profundamente humana. Espinosa no promete volver a los ritmos frenéticos de su carrera pasada. No promete llenar estadios cada mes, ni lanzar álbumes compulsivamente. Lo único que promete es ser fiel a sí mismo. «Lo que viene», dijo, «será lo más honesto que haya hecho en mi vida. Este renacimiento no es solo artístico, sino espiritual, emocional y humano». Espinosa Paz ha aprendido que hablar sana, que compartir libera, que vivir sin máscaras es el mayor acto de valentía al que puede aspirar un ser humano. Y eso, sin duda, lo ha convertido en un hombre nuevo. Antes de comenzar con esta historia impactante, te invito a apoyar nuestro canal. Suscríbete ahora mismo. Dale like si disfrutas de nuestros reportajes, análisis y revelaciones exclusivas. Y comparte este video para que más personas puedan descubrir la verdad detrás de las figuras más famosas del mundo. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Cada día publicamos contenido nuevo, profundo y sorprendente, creado especialmente para ti. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para seguir investigando y contando historias que nadie más se atreve a revelar.